Una multitud se congregaba alrededor de un hombre cuya voz tenía el poder de calmar tormentas y sanar corazones rotos, Jesús de Nazaret. Con ojos llenos de compasión y sabiduría, se disponía a compartir historias cuyas enseñanzas perdurarían a través de los siglos. Sus parábolas, aunque aparentemente simples, contenían verdades profundas capaces de transformar vidas. Mientras una brisa suave acariciaba el ambiente, todos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar sus palabras llenas de poder. Una de esas parábolas fue la de la semilla de mostaza. Jesús mostró una minúscula semilla y dijo: «El reino de los cielos es como esta semilla». Aunque los oyentes se mostraban confundidos, Jesús explicó cómo algo tan pequeño podía convertirse en un árbol robusto, dando refugio a las aves. Esta historia, registrada en Mateo 13, 31-32, nos enseña que el crecimiento espiritual suele comenzar de manera humilde. Un acto pequeño puede ser el inicio de algo extraordinario. Otra parábola, la del sembrador, nos habla sobre el estado de nuestro corazón. Jesús relató cómo un agricultor esparcía semillas que caían en distintos tipos de suelo, al borde del camino, en suelo pedregoso, entre espinos y en tierra fértil. Solo en esta última las semillas crecían y daban fruto. Esta historia en Marcos 4, 1-20 nos invita a examinar si estamos listos para recibir la palabra y permitir que crezca en nosotros, sin ser sofocados por distracciones. Jesús también enseñó sobre el amor al prójimo con la parábola del buen samaritano. Un hombre, herido y abandonado tras ser asaltado, es ignorado por un sacerdote y un levita, pero un samaritano, miembro de un grupo despreciado, se detiene a ayudarlo. En Lucas 10, 25-37, Jesús nos desafía a reconocer al prójimo en cualquiera que necesite ayuda, sin importar diferencias sociales o culturales, y a actuar con compasión. La historia del hijo pródigo es una poderosa ilustración del perdón y el amor incondicional. Un hijo que derrocha su herencia regresa a casa en la miseria, esperando ser recibido como un sirviente, pero su padre lo abraza con alegría. Lucas 15, 11-32 nos muestra a un Dios que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, enseñándonos el valor del perdón y la reconciliación. Por último, Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes. 10 jóvenes esperan al novio, 5 de ellas, prudentes, llevan aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras no. Cuando el novio llega tarde en la noche, solo las prudentes están listas para entrar a la fiesta. Mateo 25, 1-13 nos recuerda la importancia de una preparación constante y una fe activa, simbolizada en el aceite, para recibir a Jesús cuando vuelva. Estas parábolas no solo inspiran a través de sus enseñanzas profundas, sino que nos invitan a aplicarlas en nuestra vida diaria, recordándonos que cada pequeño acto puede dar fruto y que la fe requiere cuidado constante. Jesús nos enseñó sobre la preparación espiritual con la parábola de las 10 vírgenes. 10 jóvenes esperaban al novio, 5 eran prudentes y llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras no se prepararon. Cuando el novio llegó de madrugada, solo las prudentes estaban listas para entrar a la fiesta. Esta historia, narrada en Mateo 25, 1-13, nos recuerda que nuestra fe debe ser constantemente nutrida y que no podemos depender de la espiritualidad de otros ni esperar una advertencia de última hora. La llegada del novio en la noche simboliza la incertidumbre del retorno de Cristo o del final de nuestra vida, llamándonos a vivir con propósito y a mantener viva nuestra relación con Dios. Este compromiso espiritual no puede postergarse ni pedirse prestado, requiere dedicación personal. Otra parábola, la de los talentos, nos habla sobre el uso de los dones con sabiduría. Jesús describió a un maestro que, antes de irse de viaje, entregó diferentes sumas de dinero a 3 siervos. 2 de ellos invirtieron y multiplicaron lo recibido, mientras que el tercero, por temor, escondió su talento. El maestro elogió a los primeros, pero reprendió al último por no haber aprovechado su oportunidad. Mateo 25, 15-30 nos enseña la importancia de usar nuestros dones, tiempo y recursos sabiamente. Dios espera que lo que recibimos produzca frutos para el bien de los demás y para su gloria. No se trata solo de conservar lo que tenemos, sino de hacerlo crecer y desarrollarlo.
Jesús habló también sobre la humildad en la parábola del fariseo y el publicano. Un fariseo oraba en el templo jactándose de sus logros, mientras que un publicano, despreciado por la sociedad, pedía humildemente misericordia. Lucas 18, 9-14 nos muestra que Dios no se impresiona por nuestros logros, sino que valora un corazón contrito. La historia nos invita a examinar nuestras propias actitudes y a buscar una humildad sincera en nuestra relación con Dios. En la historia del rico y Lázaro, Jesús aborda las consecuencias eternas de nuestras decisiones. Un hombre rico vive en lujo, mientras Lázaro, un mendigo, yace a su puerta sin recibir ayuda. Tras la muerte, los roles se invierten, Lázaro es confortado mientras que el rico sufre. Lucas 16, 19-31 nos recuerda que nuestras acciones aquí en la tierra tienen repercusiones eternas. El rico no es condenado por su riqueza, sino por su indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Esta historia nos llama a vivir con compasión y generosidad mientras tenemos la oportunidad. En las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro y una perla por los que alguien vende todo lo que tiene. Mateo 13, 44-46 nos muestra que el reino de Dios es tan valioso que merece nuestra entrega total. Estas historias nos animan a valorar lo verdaderamente importante, incluso a costa de sacrificios, sabiendo que en el reino de Dios hallamos una riqueza incomparable. Finalmente, Jesús nos habló de la generosidad de Dios en la parábola de los trabajadores en la viña. Un dueño contrata trabajadores a lo largo del día y, al final, paga a todos el mismo salario, sin importar cuánto tiempo trabajaron. Esta historia, en Mateo 20, 1-16, desafía nuestra idea de justicia, mostrándonos que la gracia de Dios no se mide como una recompensa, sino que es un regalo generoso e incondicional. Los trabajadores de última hora representan a aquellos que llegan tarde al camino de la fe y, aún así, reciben la misma gracia que los que han servido por mucho tiempo. Jesús nos invita a aceptar y agradecer la generosidad de Dios, recordándonos que su amor no sigue las reglas humanas de mérito o tiempo, sino que es siempre abundante para todos. En la parábola de los trabajadores en la viña, Jesús representa a Dios como un propietario generoso que sorprende a todos al pagar el mismo salario a los trabajadores contratados tanto al inicio como al final del día. Esta historia nos enseña que la gracia de Dios no se distribuye según nuestra idea de justicia, sino según su bondad ilimitada. Nos desafía a dejar de lado la envidia y la comparación, recordándonos que todos, sin importar cuándo llegamos al reino, recibimos la misma generosidad divina. La parábola también nos anima a celebrar cuando otros experimentan la gracia de Dios, en lugar de ver injusticia. En la parábola del juez injusto, Jesús ilustra la importancia de la persistencia en la oración. Una viuda perseverante busca justicia de un juez corrupto y, a pesar de su indiferencia, la insistencia de la viuda lo obliga a actuar. Esta historia, narrada en Lucas 18, 1-8, nos enseña que si incluso un juez injusto cede ante la persistencia, cuanto más Dios, quien es justo y amoroso, responderá a las oraciones de sus hijos. La viuda simboliza a los creyentes enfrentando dificultades y el juez representa los obstáculos. Esta parábola nos anima a no desanimarnos y a persistir en la oración, confiando en que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. La parábola del deudor despiadado aborda la necesidad del perdón mutuo. Jesús narra la historia de un siervo con una deuda inmensa perdonada por su señor, quien después rehúsa perdonar una pequeña deuda a otro siervo. Mateo 18, 21-35 nos recuerda que, así como Dios nos ha perdonado abundantemente, también debemos perdonar a los demás. La reacción severa del Señor al enterarse de la falta de misericordia del siervo muestra las serias consecuencias de no perdonar. Esta historia nos desafía a perdonar como hemos sido perdonados, entendiendo que el perdón nos libera emocional y espiritualmente. En la parábola del gran banquete, Jesús muestra la invitación universal al reino de Dios.
Un hombre prepara un banquete y, cuando los invitados originales rechazan la invitación, él invita a los pobres, los lisiados y los marginados. Lucas 14, 15-24 nos recuerda que el reino de Dios está abierto para todos, sin importar su estatus o condición. Las excusas de los invitados representan las preocupaciones mundanas que nos distraen del llamado de Dios. Esta parábola nos desafía a no permitir que las prioridades terrenales nos impidan aceptar la invitación divina y a compartir esta invitación con quienes son marginados. Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor en Juan 10, 1-18, quien conoce a sus ovejas y da la vida por ellas, en contraste con el empleado que huye ante el peligro. Esta parábola destaca el cuidado personal de Dios por cada creyente. Las ovejas representan a los creyentes y los peligros simbolizan las amenazas espirituales. La disposición de Jesús de dar su vida por sus ovejas muestra su amor sacrificial. Esta historia nos invita a confiar en su liderazgo y a reconocer su voz entre otras que buscan desviarnos, encontrando en él nuestro propósito e identidad. Finalmente, en la parábola de la oveja perdida, Jesús ilustra el amor buscador de Dios. Nos recuerda que, así como un pastor deja 99 ovejas para buscar a una extraviada, Dios no se da por vencido con nosotros. Esta historia muestra la profunda preocupación de Dios por cada persona y su alegría al recuperar lo perdido. Nos desafía a valorar la compasión de Dios y a reflejar este amor al buscar a los necesitados y a los que se sienten lejos del camino.